Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video aprenderemos a cómo ocultar ceros en Excel, ya sea en toda una hoja de cálculo o en un rango específico de celdas. Lo vamos a realizar por 4 métodos diferentes. Ya ustedes, dependiendo de los datos que tengan, podrán utilizar alguno de estos 4 métodos que vamos a ver en este video. Para ello nos vamos a apoyar de esta hoja de cálculo que tenemos en pantalla, en donde tenemos un cuadro de datos en donde nosotros hemos calculado el precio total con esta fórmula. Miren, en la celda D2 podrán observar que hemos multiplicado la cantidad por el precio unitario. Y al momento de hacer el copiado de esta fórmula para todas las celdas, me ha mostrado en este rango ceros. Eso se debe porque en este rango no hemos insertado ni la cantidad ni el precio unitario. Por eso nos muestra 0. Pero lo que nosotros queremos es que no nos muestre el 0. ¿Ok? Lo que nosotros queremos es lo siguiente. Una vez que nosotros ingresemos el nombre, la cantidad y el precio unitario, quiero que recién se muestre el precio total. ¿Ok? Entonces, para ocultar estos ceros de aquí, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Veamos el primer método. El primer método es desactivando la opción mostrar un cero en las celdas que tienen un valor 0. Para ello lo que haremos es ubicarnos en cualquier celda, no importa en la celda en la cual nos encontremos. Luego nos vamos a ir a la pestaña Archivo. Aquí vamos a elegir opciones que se encuentra en la parte final. Luego nos va a mostrar este pequeño cuadro, en la cual en la sección de la izquierda vamos a elegir avanzadas. Ahora en la sección de la derecha nos vamos a desplazar hasta opciones de presentación para esta hoja. Aquí lo que vamos a hacer es buscar la casilla con el nombre de mostrar un cero en celdas que tienen un valor 0. Como podrán apreciar, dicha casilla está marcado con un check. Lo que haremos nosotros es quitar ese check. Una vez quitado ese check, lo que haremos es aceptar. Y con esto hemos ocultado todos los ceros que se encuentran en toda esta hoja de cálculo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo en esta celda escribo el número 0, al momento de presionar Enter, Excel automáticamente los oculta. Ahora, si nosotros queremos activar nuevamente dicha opción, lo que haremos es seguir el mismo paso. Nos vamos a la pestaña Archivo, luego Opciones, Avanzadas, y nuevamente nos desplazamos hasta Opciones de presentación para esta hoja. Y lo que haremos es marcar con un check esta casilla. Luego le darán en Aceptar. En este caso yo lo voy a dejar así nada más, ¿ok? Listo. Eso vendría a ser el primer método. Ahora veamos el segundo método. El segundo método o la segunda forma es utilizando el formato condicional. Para ello, en esta otra hoja de cálculo tenemos el mismo ejemplo. Ahora lo que haremos es ocultar ceros ya no en toda la hoja, sino en un rango en específico. Por ejemplo, lo que vamos a ocultar nosotros es los ceros que se encuentran en este rango, nada más, en el rango desde la celda D2 hasta la celda D12. Entonces, para aplicar el formato condicional, lo que haremos es seleccionar ese rango. Luego nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio. Aquí en el grupo Estilos vamos a picar en Formato condicional. Vamos a pasar el cursor ahora por la primera opción, Reglas para resaltar celdas. Luego vamos a elegir Es igual a. ¿Ok? Hacemos un clic. Nos va a mostrar esta pequeñita ventana, en la cual tenemos que completar dos campos. En el primer campo vamos a borrar el dato que está, ¿ok? Y vamos a poner 0. Luego, en el segundo campo, vamos a desplegar y vamos a elegir formato personalizado. Aquí elegimos la pestaña Fuente. Luego, en color, le vamos a dar un color blanco. Luego, aceptamos.
Con esto lo que le estamos diciendo a Excel es lo siguiente. Excel, de este rango seleccionado, yo quiero que me busques a todas las celdas iguales a 0. Y una vez que lo encuentres, quiero que le des este formato personalizado. Eso le estamos diciendo a Excel que haga por nosotros. ¿Ok? Luego le damos en aceptar. Y con esto ya hemos ocultado los ceros en solo este rango. Por ejemplo, aquí vamos a poner otro nombre. Vamos a poner, por ejemplo, Pepito. ¿Ok? La cantidad vamos a poner 12. El precio unitario vamos a poner 12 también. Al momento de presionar Enter, automáticamente se inserta el precio total. ¿Ok? Eso vendría a ser el segundo método. Ahora pasemos al tercer método. El tercer método es aplicando un formato personalizado. Para ello, nuevamente tenemos el mismo ejemplo en esta otra hoja de cálculo. Y lo que haremos es ocultar los ceros que se encuentra en este rango de aquí. Entonces, lo primero que haremos es seleccionar los datos. Ya lo tenemos. Luego vamos a presionar las combinaciones Control más 1. Y con esto nos va a llevar a este cuadro de diálogo. Otra de las formas de llegar a este mismo punto es de la siguiente manera. Voy a cerrar y lo que haremos es dirigirnos a la pestaña Inicio. Luego en el grupo Número picamos aquí en el desplegable. Y vamos a elegir la última opción, más formatos de número. Y nos lleva también al mismo lugar. Un tercer método sería de la siguiente manera. Voy a cerrar y para ello nos vamos a ubicar en el grupo Número. Podrán apreciar que en la esquina inferior derecha de este grupo se muestra un icono en forma de cuadrado. Vamos a hacer un clic ahí y nos va a llevar al cuadro de diálogo. ¿Ok? Entonces hemos visto tres formas de llegar a este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo lo que haremos es elegir la pestaña Número. Luego Personalizada, esta la última opción. Luego en la sección de la derecha, en el campo Tipo, vamos a borrar todo lo que está en esa celda. Y lo que vamos a digitar ahí son códigos. Nosotros en este campo podemos ingresar hasta 4 códigos, separados mediante punto y coma. El primer código se aplica a los valores positivos. El segundo código se aplica a los valores negativos. Y el tercer código se aplica a los valores iguales a 0. Y por último, el cuarto código se aplica a los datos del tipo texto. Entonces, empecemos aplicando el primer código para los valores positivos. Entonces, lo que vamos a digitar es lo siguiente. Vamos a poner 0.00. Eso vendría a ser el primer código para los números positivos. Lo que le estamos diciendo con esto a Excel es lo siguiente. Oye Excel, de este rango, yo quiero que me busques a todos los números positivos. Y una vez que lo encuentres, quiero que le des este formato con 2 decimales. ¿Ok? Punto y coma. El segundo código sería para los números negativos. Entonces ponemos el signo menos y digitamos 0.00. Esto vendría a ser el segundo código. Con esto lo que le estamos diciendo a Excel es, si me encuentras en ese rango algún valor negativo, dale este formato de aquí. ¿Ok? Punto y coma. Ahora, el tercer código sería para los valores iguales a 0. Entonces, lo que le vamos a decir a Excel es lo siguiente. Excel, si de este rango me encuentras algún valor 0, yo quiero que esa celda se muestre vacío o en blanco. Entonces no ponemos nada en ese código. Ponemos punto y coma para pasar al cuarto código, que sería para los datos del tipo texto. Para los datos del tipo texto vamos a poner el arroba. ¿Ok? Esto vendría a ser el código. ¿Ok? Entonces le damos en aceptar. Y con esto de forma automática se han ocultado los ceros. Pero falta un detalle. Miren,
nos falta el símbolo del dólar. Entonces nuevamente seleccionamos, nuevamente nos vamos aquí a este botón, a este desplegable y elegimos más formato de número. ¿Ok? Y aquí ya se muestra el código que nosotros hemos ingresado. Entonces lo que haremos es ubicarnos al final de cada código. Primero nos ubicamos para los números positivos. Ponemos el cursor al final y presionamos un espacio. Luego digitamos el símbolo del dólar. ¿Ok? No lo estamos poniendo juntos porque yo quiero que esté separado el número del símbolo del dólar. ¿Ok? Hacemos lo mismo para los números negativos. Nos ubicamos en la parte final de ese código, presionamos un espacio y nuevamente ponemos el símbolo del dólar. Ahí está. Solo para los números positivos y para los números negativos, ¿ok? Luego le damos en aceptar. Ahora sí, ya se muestra el símbolo del dólar, ¿ok? Eso vendría a ser el tercer método. Ahora pasemos al cuarto y al último método. El cuarto método es utilizando a la función si. Para ello nuevamente tenemos el mismo ejemplo en esta otra hoja de cálculo. Y lo que vamos a hacer es ocultar los ceros que se encuentran en este rango de aquí. Entonces, lo primero que haremos es ubicarnos en la celda D2. Como podrán apreciar, en la celda D2 tenemos esta fórmula, el cual multiplica esta celda por esta celda. Y lo que haremos es ubicarnos después del signo igual. ¿Ok? Ponemos el cursor entonces después del signo igual. Luego vamos a digitar la función si. Abrimos paréntesis. El primer argumento de esta función viene a ser la prueba lógica, la cual sería, si esta celda C2 es igual a vacío, vacío nosotros lo vamos a poner entrecomillado. Entonces, abrimos comillas y cerramos comillas. Y coma. Si esta celda es vacío, yo quiero que en la celda D2 también me muestre vacío. Entonces, otra vez, abrimos comillas y cerramos comillas. Punto y coma. Caso contrario, yo quiero que me multiplique la celda B2 por la celda C2. ¿Ok? Nos ponemos en la parte final y cerramos paréntesis. Esto vendría a ser la fórmula. ¿Ok? Vamos a presionar Enter. Y luego nuevamente seleccionamos la celda D2, luego nos ubicamos en la esquina inferior derecha de la celda. Y una vez que el cursor cambie la forma o tome la forma de una cruz negra, hacemos clic y sin soltar arrastramos hasta la celda D12. Listo. Y de forma automática, estos rangos de aquí están vacíos. Pero si nosotros hacemos clic en la celda, podrán apreciar que tiene una fórmula. Pero está invisible, miren. Vamos a agregar un nombre. Por ejemplo, vamos a poner Juan. La cantidad vamos a poner 23 y el precio unitario vamos a poner 13. Al momento de presionar Enter, automáticamente se muestra el precio total. ¿Ok? Bueno muchachos, eso ha sido todo por este video. Si les gustó, por favor, ya saben, suscríbanse al canal, denle me gusta, comenten y nos estaremos viendo en los próximos videos. Hasta la próxima.